venían con nosotros. Es siempre muy grato sentir que los días sábados nos dedican un tiempo de descanso para participar y crecer profesionalmente. Es muy gratificante saber que nos acompañan en cada una de nuestras capacitaciones y bienvenidos para aquellos que se suman por primera vez a la comunidad de docentes innovadores. El día de hoy nos acompañan en el equipo capacitador, quizás hay alguna de las chicas que no, o profes que no los alcancé a ver al momento de ingresar, pero vi que está la profe Alicia, Rita, Maxi, está Sandra, Joana, Mariel, nos están acompañando en estos momentos. Después voy a ir identificando si ya en los ingresos masivos fueron llegando parte del equipo capacitador. Nuestra capacitación se va a basar en lo que son los ABP. Nosotros venimos trabajando ya de hace unos años a este entonces, a este presente, con un cambio de paradigma, desde nuestras prácticas, desde nuestras propias prácticas institucionales, educativas, docentes, con respecto a las estrategias y a las metodologías, como para cambiar, pensar y repensar, ¿por qué no?, nuevas herramientas, estrategias, métodos, recursos, que nos permitan hacer que el aprendizaje de nuestros estudiantes sean significativos. Con esa idea, con ese perfil, con esa intención y objetivo dentro de nuestras propias prácticas, es que indagamos y proponemos nuevas metodologías para la enseñanza. En este caso, esta capacitación atraviesa los 3 niveles educativos y atraviesa cualquiera de las modalidades de nuestro sistema educativo. Muchas de las preguntas tienen como hincapié y lo pueden aplicar al nivel inicial, al nivel primario, al nivel secundario, y lógicamente nuestra respuesta es que sí. Son estrategias metodológicas que nos permiten aplicarlos en cualquier nivel y en cualquier modalidad en la cual nos estemos desempeñando. Por lo tanto, también es un recurso que nos permite trabajar en todas las áreas. Pero tiene algunas particularidades que son las que nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar el día de hoy, en las cuales le vamos a presentar esta propuesta de capacitación. Para quienes no me conocen, soy la profesora Mirta Rabasa, le da la bienvenida a esta instancia 2026 de capacitación propuesta por Fundación Docentes Innovadores. Para los que ya trabajaron en otras oportunidades conmigo y con nuestro equipo capacitador, bienvenidos, muchas gracias, y vamos a dar inicio a esta nueva instancia. Bienvenida a toda la gente que está en YouTube, que nos ven a través del vivo, que por razones climáticas sabemos que estamos complicados en muchos sectores del interior. No se preocupen, sepan que siempre, principalmente los docentes que son nuevos, sepan que nuestras capacitaciones quedan grabadas, se sube a plataforma y se sube al canal de YouTube. Entonces tienen esa posibilidad de poder verlo y administrar después, según sus tiempos y su disponibilidad de horario, los recursos, por qué no, también tecnológicos que tengan, tienen la posibilidad de verlos en los momentos que ustedes lo dispongan. Por lo tanto, no es necesario que estén preocupados si en el día de hoy, por razones de conectividad, tienen alguna dificultad para ver la clase. Nosotros trabajamos con un tipo de dinámica, lo voy a explicar brevemente antes de entrar propiamente a los contenidos, para que podamos comprender principalmente para los profes que se están sumando al equipo de la Fundación. Los encuentros son sincrónicos los días sábados, cada 15 días, es decir, sábado de por medio. A modo de ejemplo, el encuentro sincrónico es el día de hoy, 7 de marzo, nuestro próximo encuentro va a ser el 21 de marzo, sábado 21 de marzo.
En general, manejamos los mismos horarios, es decir, a horas 10 de la mañana, en un promedio hasta horas 12. Hay uno de los encuentros sincrónicos que va a tener un poquito más de tiempo, porque es para una elaboración de actividades y de un trabajo, que lo vamos a hacer ese día en el encuentro sincrónico, y que ese encuentro en particular se va a extender hasta las horas 13, pero van a ser informados para que se puedan organizar. ¿Cómo es la dinámica? Se transmite simultáneamente vía Meet y YouTube en vivo. Pueden participar en cualquiera de las dos instancias. Muchas de las preguntas que surgen en los encuentros sincrónicos es el tema de la asistencia. Como toda asistencia, generalmente esperamos hasta el final del encuentro, pero le saco un estrés de encima, que es el tema del formulario o cómo tomamos la asistencia. En primera instancia, este es un encuentro que queda grabado, por lo tanto, y también no solamente grabado, sino que aparte tenemos después una transcripción que nos otorga el programa y tenemos registrado todo el ingreso de los participantes y las participaciones en los chats o en las actividades que se brindan, tanto en el Meet como en YouTube. Por lo tanto, no es necesario completar sí o sí el formulario de asistencia, porque ya queda registrado con nosotros. Otra de los puntos como para que tengamos en cuenta, bueno, como toda reunión virtual que están acostumbrados también a trabajar, lo aprendimos a golpes en la pandemia, todos, es que tratemos en las instancias de escucha con respecto a los colegas, como de disertación de algunos de los capacitadores, de mantener nuestros micrófonos cerrados. Es importante primero para que no nos sorprendamos con algún tipo de exabrupto, porque comprendemos que cada uno está en su domicilio o en algún lugar que eligió para cursar, pero bueno, por ahí existen, ¿no? Entonces, tener precaución con eso, pero principalmente para que no haya interrupciones con respecto al sonido y salga lo más claro posible. Hoy son estos pequeños minutitos como para dar pie a los participantes que se suman por primera vez a la comunidad, y como siempre muy agradecida por el tiempo que dedican, especialmente un día sábado, que es un día que por lo general lo utilizamos para descansar o compartir con la familia. Entonces es muy importante y lo reconocemos, que lo utilicen para compartir con nosotros esta instancia de comunidad de aprendizaje y de conocimiento. Vamos a ir a trabajar a lo que es propiamente nuestra capacitación del día de hoy. Me van a permitir, voy a preparar para presentar la pantalla y poder transmitir. Me van a hacer un OK para que me informen si se puede ver lo que voy a compartir en pantalla. Tienen ahí, lo voy a dejar unos minutitos. Muy bien, se ve. Tienen ahí un QR que es para una presentación de Padlet. Ustedes pueden ingresar, no hay ningún problema desde el QR, o también lo pueden hacer desde el enlace. En un momento nuestros capacitadores le van a pasar el enlace por medio del chat. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a tener algunas instancias de intercambio de experiencia o de opiniones, en las cuales que por motivo de organización, lo ideal sería que vayan levantando la mano en la participación para poder manejar los tiempos y no hablar simultáneamente entre colegas. También se puede hacer una opinión o una interrupción si el momento se presta para poderlo hacer. No hay ningún problema. Como saben, cuando estamos transmitiendo, compartiendo pantalla, en este caso, soy quien la está compartiendo, pierdo un poco la mirada o la visión de lo que sucede en los chats o en lo que es propiamente la transmisión. Y como lo expresaba anteriormente, hay dificultades climáticas del día de hoy,
mi casa no es la excepción, también estamos con lluvia, con algunos problemas de conectividad y demás. Vamos a tratar de que salga todo lo mejor posible y no tener ningún tipo de inconveniente con respecto a la transmisión. Bueno, vamos a dar inicio a lo que nosotros estamos proponiendo con esta capacitación. Cuando nosotros hablamos de un curso de ABP, muchas de las preguntas que surgían, por ejemplo, en función de los docentes que ya venían cursando en la fundación, me consultaban si por ser el curso de ABP ya era el mismo que en algún momento, en alguna instancia, brindamos. Y lo real es que los contenidos y los conceptos y la profundización, bueno, estamos fantásticos. Profundizar los contenidos de los temas que vimos anteriormente es lo que estamos por proponer en esta instancia. Pero también es necesario hacer un pequeño génesis, un pequeño repaso de qué hablamos cuando hablamos de ABP. Muchos lo escucharon nombrar, muchos de ustedes quizás ya lo implementaron, pero no todos conocen cuáles son los pormenores o cuáles son los detalles que tenemos que tener en cuenta cuando ABP. Cuando nosotros hablamos de proyectos o hablamos de pensamientos, de cambios de paradigmas, de ser más flexibles a la hora de elegir nuestras herramientas o nuestras estrategias, recursos para desarrollar nuestras clases, pensar en una ABP sí es una alternativa, pero también tiene algunos requisitos para que lo podamos desarrollar correctamente. Estos requisitos tienen que ver con este surgimiento, desde dónde surgió, para qué surgió, por qué surgió, y principalmente con qué objetivo o con qué necesidad fue ese surgimiento o esas primeras ideas preliminares que tuvieron. Acá nosotros tenemos una lluvia de ideas en la que en la imagen nos refleja que el aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, basados en preguntas, que es lo que nosotros estamos proponiendo, y es a lo que llamamos las 3P que proponemos en esta capacitación, tiene que ver con el enfoque con el cual el docente propio que lo está por implementar lograr en sus estudiantes. Y por supuesto que los intereses que tenemos no son los mismos. El interés de un docente de nivel inicial no es el mismo que el de primario, y ni mucho menos es el mismo que el de secundario. Por lo tanto, tampoco la forma de implementación, la forma de investigación que van a tener los estudiantes, o la forma de encarar el proyecto que va a tener el docente, va a ser igual. Pero sí comparten muchas de esas prioridades que nosotros tenemos que tener en cuenta, comparten muchos de esos intereses que tenemos que tener en cuenta, y también comparten principalmente los roles. Cuando nosotros hablamos de un aprendizaje basado en problemas, que es el que conocemos, o en proyectos, que es el que normalmente se menciona, no se menciona el aprendizaje basado en preguntas. Decimos que el preguntar qué es lo que nosotros queremos lograr y que esas preguntas sean disparadoras e interesantes, nos va a encaminar cuál es el camino, valga la redundancia, cuál es el recorrido y cuáles son los lineamientos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, en esta propuesta, nuestra idea es no solamente pensar en ese proyecto final. Cuando hablamos del aprendizaje basado en proyectos, nosotros ya estamos planteando que nuestro producto final va a ser un proyecto. Pero ¿qué sucede en el camino para llegar a ese proyecto? ¿Y qué nos dicen nuestros autores? Tanto de los principales autores más importantes en este surgimiento de la ABP, nos plantea que nosotros tenemos dentro de esos objetivos, de esos lineamientos que queremos lograr en los estudiantes o queremos desarrollar, tenemos que buscar poder desarrollar en ellos competencias.
Se viene hablando de competencias desde hace mucho tiempo. Hace aproximadamente 10 años se planteó lo que era la educación 2030. Fíjense en que llegamos al 2026 y estamos muy próximos a cumplir con esa fecha que hace 10 años atrás era como que se proyectaba muy lejos. Pero ahora estamos ya un poquito más de la mitad y sin embargo vemos que las competencias, si bien resuenan más en nuestro ámbito educativo, no es algo que se implementa siempre, no es algo que se implementa conscientemente, y no es algo que se busca desarrollar en todos los niveles ni con todos los estudiantes. Entonces, pensar en competencias como un lineamiento final y pensar en decir, ¿qué quiero lograr yo de mi grupo de estudiantes? ¿Qué quiero lograr cuando llegue a ese paso final, a ese proyecto que estoy pensando plantear o que quiero proponer que mis estudiantes realicen? Pensarlo desde la mirada de la competencia que quiero lograr desarrollar en esos estudiantes, ya cambia la mirada en ese recorrido, en ese camino, en ese proyecto, en esa proyección de objetivos a cumplir. Por lo tanto, pensar en estas palabras que nosotros tenemos acá en este momento, como una lluvia de ideas, como una nube, explorar, retroalimentación, investigación, evaluar, aprender haciendo, planificar, destreza, conexión, palabras aisladas. Son palabras que nosotros, cada una de ellas como docentes, sabemos que representan en el ideal una capacidad, una competencia o una destreza que nuestros estudiantes deberían lograr. Cuando nosotros empezamos a hablar el por qué implementar una ABP, y es muy presente que nosotros tengamos esta propuesta que presentamos. Una ABP con preguntas, una ABP con problemas y una ABP recién con proyecto. ¿Por qué lo vemos como la última instancia el proyecto y no como la parte inicial? Porque si yo presento el proyecto, qué es lo que quiero como producto final, pero no tengo en cuenta preguntas importantes, preguntas disparadoras, preguntas que motiven al movimiento de ese estudiante, movimiento que no es un movimiento físico solamente, porque seguramente que ejecutar un proyecto lleva un movimiento físico, pero sino que es un movimiento de metacognición, tanto de reflexión, de elección también, ¿por qué no?, de contenidos y de temas. Si no hago preguntas que sean disparadoras, que sean interesantes, pero que me resuelvan un problema real, el producto final no es más que el resultado de una actividad y no de un aprendizaje significativo. Ya voy a hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de objetivos pedagógicos, y esos objetivos pedagógicos los tenemos enfocados en función de las competencias que queremos desarrollar en nuestros estudiantes, entonces estamos hablando de una finalidad planificada. Nosotros sabemos como docentes que nuestras actividades deben estar planificadas en función de no solamente objetivos que queremos lograr, sino que tenemos que apoyarnos en el marco normativo, por ejemplo, el diseño curricular. En este caso, del nivel en el que nos desempeñamos, ya sea inicial, primario o secundario, nosotros tenemos a nivel provincial diseños curriculares en los cuales nosotros tenemos que apoyarnos al momento de planificar. Pero esa planificación también lleva objetivos personales, institucionales, comunitarios y objetivos profesionales también, por supuesto, no lo podemos dejar de lado. Y no sé si en toda planificación está pensado los objetivos en función de los intereses de los estudiantes o de la comunidad. Entonces podemos decir que planificar tiene una complejidad, ¿no?, y una estructura que va mucho más allá
de la simple secuencia didáctica. Porque implementar una ABP nos permite a nosotros una planificación en la que podemos marcar y podemos englobar todos estos aspectos que hicimos mención con respecto de la planificación o cuando nos sentamos a planificar. No solamente la parte normativa o la parte pedagógica. El implementar una ABP nos enriquece como docentes, nos permite tener manejo del espacio y del tiempo, que muchas veces es uno de los impedimentos para poder desarrollar, no sé, clases magistrales que queremos hacer. Pensamos en voy a dar determinado tema y me gustaría hacerlo de tal forma, y divagamos en un montón de supuestos que queremos lograr, y lo real que al momento de la implementación de esas actividades nos encontramos con otras realidades, que tenemos carencias de conectividad, que tenemos o falencias institucionales en las cuales no se lo puede desarrollar, o simplemente la institución no está apoyando por razones de tiempo, se tiene que cumplir determinados contenidos, PDI, cumplir con el programa, cumplir con las planificaciones, o bien hay actividades que nos quitan, ¿no?, determinado tiempo que teníamos para Andás, no te desarrollar. miras, pasó mañana. ¿Cuánto qué? Pero Por favor, no. Pero él va a comprar mapas para la escuela, ¿no? Bueno, bueno, creo que no se van a olvidar de los cuales vamos a intentar recordar todos. Les decía que muchas veces nos damos que las condiciones físicas o de tiempo o los recursos de las instituciones no nos permiten lograr lo que nosotros teníamos planificado. Porque implementar el ABP nos reduce todo ese estrés y nos permite localizar en un solo proyecto, en una sola propuesta, muchas de las actividades que nosotros tenemos, quizás desparramadas, ¿no?, en un montón de secuencias y que no las podemos interactuar entre ellas o articular. Ese es uno de los motivos que el ABP hace que con una muy buena indagación, con una muy buena investigación, primero de parte del docente, nos permita encarar situaciones que en otros contextos no podríamos implementar. Otras de las buenas estrategias o buen recurso que nos permite el ABP es articular entre áreas, trabajar en proyectos para solucionar un problema real que generamos a través, fíjense que voy desde el final hacia atrás, ¿no? Trabajar en un proyecto, que es lo que todos conocemos que queremos llegar, para solucionar un problema real que descubrimos con la indagación o la investigación, que surgió de preguntas reales que hizo la comunidad, que hicieron los estudiantes, que hicieron otros docentes de otras áreas, o colegas directivos con los cuales compartimos la idea, nos permite desarrollar y articular actividades que creen un impacto en nuestra comunidad educativa. Ese impacto permita reflejar, mostrar, evidenciar un trabajo en equipo. El ABP es, como se fue desarrollando, digamos, a través de los años, no es una estrategia nueva, no es algo que surgió ahora. El ABP, lo estamos viendo en particular en esta diapositiva, el ABP tiene un surgimiento en promedio en los años 90. Finales de los años 90 se fue haciendo más conocido. Principio del año 2000, nosotros tuvimos, los primeros años del año 2000, en el 2006, tuvimos un cambio de normativa, que fue nuestra actual y todavía vigente Ley de Educación. Pero no fue considerado como una herramienta, como una estrategia como para poder desarrollar. Sin embargo,
en normativas complementarias, podríamos llamarla, como por ejemplo los MOA, esta nueva estrategia de pensar a la educación de 15 años, de 10 años, que era la educación 2030, empezó a tomar un poquito más de fuerza y de renombre lo que era trabajar con metodologías activas. El ABP nos permite como herramienta no solamente desarrollar y organizar estos objetivos, sino de impulsar al estudiante con un rol más protagónico. El estudiante ya no pasa a ser el estudiante como vasija, que va a recibir solamente conocimientos, sino es el estudiante que pasa a ser protagonista y que tiene una implicancia muy significativa en su aprendizaje, porque lo aprende haciendo, pero lo aprende resolviendo, proponiendo, desarrollando, observando. Por lo tanto, si prestamos un poquito de atención en estos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a trabajar cuando vamos a diseñar un objetivo en una planificación, pero muchas veces no se toma conciencia que estos verbos, los que nos están alimentando, ¿no?, a nuestras prácticas docentes, es poder trabajar esas capacidades en los estudiantes. Es muy lindo ponerlo por escrito, ¿no?, al verbo en el objetivo, pero si las actividades no van a afianzar que ese verbo desarrolle una actividad significativa en los estudiantes, queda simplemente como algo escrito en la intención y no en la realidad. Es lo que llamamos o lo que decimos dentro de lo cotidiano, la expectativa con respecto a la realidad, ¿no? La expectativa es lo que planificamos en lo escrito, en lo verbal, en ese objetivo, y la realidad después es que el estudiante termina resolviendo un ejercicio y no desarrolló ningún tipo de capacidad o de destreza, mucho menos, por supuesto, de competencia. Entonces, pensarlo a la BP como una herramienta y como una estrategia que nos permita en vivo y en directo hacer que el estudiante sepa desarrollar, sepa aplicar, ¿no?, las competencias que va desarrollando, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el trabajo con el otro, el trabajo colaborativo, pero también con algunas capacidades, destrezas y, ¿por qué no, competencias que desarrolla previos, que es la formulación de una pregunta que sea interesante, que sea disparadora, el buscar, decidir y elegir un problema que quieran solucionar de manera real, y la toma de decisión de cuál va a ser el producto o ese trabajo para llegar al producto final que va a ser el proyecto. Esto es un resumen muy rápido, de lo que es el surgimiento, el concepto y la idea central de trabajar con una ABP. ¿Por qué lo hacemos así al recorrido rápidamente y no nos vamos deteniendo paso a paso? Porque no vamos a trabajar con el supuesto de que todos saben de qué estamos hablando, porque sería un error. Pero sí sabemos que es un tema o es un contenido que muchos de los docentes ya lo vinieron implementando. Nosotros tenemos la posibilidad de poder desarrollar en el material de estudio, en plataforma, después vamos a ver cómo es el cursado, no hay problema, pero en los materiales de estudio vamos a poder desarrollar con mayor detenimiento todos estos conceptos que ahora lo vimos rápidamente. Voy a dejar un momento lo que es, voy a dejar detenido acá la presentación, voy a pasar nuevamente acá al Meet, y me gustaría escucharlos un ratito. Vamos a hacer esta instancia para compartir entre ustedes y el equipo qué conocían de la ABP, tuvieron experiencias previas en las implementaciones, y por qué no, si alguno de ustedes intentó implementarlo y quizá fracasó en esa experiencia. A ver, me gustaría escucharlo ahora
sí, como para que nos organicemos, por ahí vamos levantando la mano, incluso si hay algunas participaciones en el chat con respecto a lo que venía presentando, tienen la instancia del chat o pueden abrir el micrófono. Me gustaría escucharlos. ¿Conocen qué era el ABP? ¿Trabajaron anteriormente con ABP? ¿Les funcionó el trabajar con ABP? ¿Qué modificarían? Buen día, profe. En mi ¿Qué tal? Buen día, Melina. caso el año pasado, perdón, hace 2 años, mi cursado del profesorado, en las TIC nos hicieron trabajar con aprendizaje basado en proyectos. Realizamos trabajos implementando las TIC y bueno, haciendo uso de lo que es el aprendizaje en proyecto. Muy bien. Te hago una consulta, Melina. Cuando lo implementaste, ¿lo pensaron directamente al proyecto final? Es decir, vamos a implementar, si querés nos podés compartir cuál fue, vamos a implementar directamente, no sé, que los estudiantes sepan hacer tal cosa. El proyecto, ¿cuál sería? Se planteó primeramente, buscamos un problema que en este caso era que se desperdiciaba mucho el plástico. Entonces se planteaba a los alumnos este problema y ellos proporcionaban distintas formas de solucionar el exceso de plásticos que se derrochaba dentro de la institución. Entonces, de acuerdo a lo que los alumnos llegaban a plantear, se generaba esto del proyecto, ¿no? De realizar, por ejemplo, cartucheras con botellas de plástico, tachos de basura que sean rentables. Primeramente se planteaba en nuestro caso el problema y de ahí se buscaba que los alumnos propicien o brinden de qué manera solucionar esto. Perfecto, perfecto. Es decir, que algunos de los pasos fueron implementados, al menos el localizar el problema. Y ahora Sí. vuelvo un pasito más atrás. ¿Hicieron preguntas? Sí. ¿Lo plantearon desde las preguntas? Sí, hacíamos preguntas en relación a lo que nosotros también buscábamos que los chicos respondan o para que logremos llegar al objetivo de realizar esto, ¿no? Del proyecto para poder reutilizar lo que la escuela desperdiciaba. Por ahí para que ellos tomen conciencia de lo importante que es reciclar y no tirar todo eso. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Melina. Vanessa levantó la mano, ¿sí? Bueno, buenos días a todos. A mí me pasó una situación similar, pero en el taller de problemática de la enseñanza, a nosotros en el profesorado de educación secundaria en biología, bueno, nos hicieron trabajar sobre un ABP, articulando en mi caso lo que sería la contaminación ambiental, con otras disciplinas, por ejemplo, con el área de lengua y, bueno, formación ética. Entonces, a partir de ese proyecto, sí, yo trabajé con contaminación ambiental. En primer lugar, yo lo pensé al proyecto para diseñar experiencias de enseñanza centrada en problemas relevantes. Bueno, yo justo en ese momento estaba en Campo Quijano, dando mis intervenciones y bueno, hay mucha contaminación, tanto en las fábricas como en los ríos, también en Rosario de Lerma, en el río Carabajal. Entonces yo a partir de eso, sí, nosotros hicimos equipo, las profesoras nos dijo que hagamos equipo y o sea, relacionamos con el área de lengua que íbamos a trabajar con mapas conceptuales, análisis de casos, situaciones problemáticas y nosotros primero, antes que nada, lo contextualizamos al proyecto
en este sentido en Campo Quijano, viendo todas todo el tipo de contaminación ambiental, contaminación del agua que había. Bueno, a partir de allí nosotros generamos situaciones de enseñanza sobre lo que comprende esto, ¿no? La contaminación ambiental, lo que serían las causas, las acciones que afectan. Bueno, y a partir también de las ideas previas de los chicos, en el área de lengua lo articulamos con un análisis de texto y sobre todo con el trabajo grupal para descartar, o sea, para tener en cuenta la importancia que tiene la contaminación ambiental y así brindar espacio a los alumnos, espacio de análisis y reflexión sobre la contaminación, en este sentido a nivel local. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en el nos pueden leer que Profesora, en el chat, Cintia nos dice, tengo la experiencia de trabajar por proyectos y manejo la colaboración entre disciplinas, pero nunca he implementado un ABC con la rigurosidad técnica que define el ABP concreto. bien, bien. Muchas gracias. Sí, eso es una de la motivación, digamos, para esta capacitación, para esta propuesta que estamos haciendo, el poder dar los pasos necesarios para que ese ABP sea exitoso. Porque no es lo mismo presentar que los estudiantes realizan un proyecto a que los estudiantes realicen una exposición, por ejemplo, ¿sí? Dice, bueno, yo lo hice trabajar a los chicos con un ABP, el ABP era tratar de solucionar un problema, hasta ahí aparentemente vamos bien. Ese problema lo trabajamos entre varias áreas interdisciplinarias, quizás con una, como nos mencionaban, nos hacían recién una mención, bueno, tal área trabajó la interpretación de texto, de consignas, en el área de comunicación, hizo flyers, comunicó, y después hicimos una exposición comunitaria. Me pregunto, ese trabajo, ¿no? Ese trabajo, ¿fue realmente un trabajo de ABP? Es decir, cumplió con todos los pasos necesarios, pero también prioritarios. Es decir, que yo tenía que analizar y evaluar, investigar anteriormente para poder llegar a ser un ABP concreto, o fue solamente un trabajo de actividades. Actividades que la podemos plantear no como sueltas, no vamos a decir actividades sueltas porque quizás fueron planificadas y demás, pero como actividades sin la resolución de un problema real. Por ejemplo, no es lo mismo tratar un tema, ¿no?, que tratar un problema. ¿O es lo mismo? Le hago la pregunta a ustedes. Ya lo vamos a ver en diapositiva. ¿Es lo mismo tratar un tema que tratar un problema? ¿Es lo mismo dar un contenido que abordar un contenido? ¿Podemos diferenciar nosotros esas situaciones? Denme un momento. Vamos a pasar acá, al cuadro. ¿Es lo mismo que trabajemos el paradigma del tema y el paradigma del problema? ¿Quién se anima? Acá en el chat, profesor, hay algo que escribe Mónica, que está bastante interesante. Sí, los Sí. conocí a través de lo de jóvenes y adultos. Se trabaja con ABP teniendo en cuenta las características, realidad, intereses y necesidades de los jóvenes y adultos. Trabajé, por ejemplo, un problema de falta de agua en los barrios. Desde la primaria de los niños se da medianamente, depende de la línea de bajada también, porque las propuestas se planifican por separado y la línea de bajada es distinta. Y eso, bueno, sí es verdad. Perfecto, perfecto. Es real, es real. Yo quiero que analicemos acá un momento este pequeño cuadro que le estoy compartiendo,
con respecto a lo que es tratar un tema, ¿no? Está centrado en el contenido, el enfoque. Y lo que es tratar un problema, o el paradigma del problema, está centrado en el estudiante y en el contexto. Miremos el enfoque nada más. En este momento, lo primero, el enfoque. Con las experiencias que nos narraron recién, y con las experiencias que pueden estar teniendo otros de los cursantes, quizás ahora en la capacitación, pero no están participando, no se animan a escribir, podemos decir que, o podemos diferir que cuando nosotros lo planteamos en la experiencia personal, lo planteamos como un ABP, como un proyecto que solucionó un problema, pero que estuvo centrado en el estudiante y en el contexto, o que solamente quiso solucionar o solucionó a lo mejor un contenido, la propuesta de un contenido. ¿Podemos hacer esa diferenciación? ¿Qué les parece? Vamos a la motivación. La motivación. Cuando tratamos de un tema, la motivación es externa. Es por la nota, por el examen, ¿no? Es por si apruebo la materia, tengo que quedar bien con el profe de inglés, de física, y no sé, de plástica, que hicieron el proyecto todos juntos. Después se unió el profe de biología, de matemática y de historia, hicieron otro proyecto. Entonces, el estudiante, la motivación del estudiante es apruebo el proyecto y ya apruebo 3 materias juntas. O trabajo con este proyecto y apruebo o no tal áreas de contenido a nivel primario. Por supuesto que los niños, los pequeños de nivel inicial, no tienen ese poder de decisión, sí lo tiene el docente. El docente va a decir, yo voy a planificar y voy a ejecutar este problema en función de lo que pretendo desarrollar con mis estudiantes, objetivos que yo quiero desarrollar con mis estudiantes, que quiero lograr, esos logros planificados y predecibles, intencionales, pero la motivación externa en un tema es la misma que la interna en el estudiante cuando de verdad se ve involucrado. Acá el cuadro nos dice que cuando nosotros planteamos con respecto a un tema, ¿no? A un contenido, los ABP, la motivación es la aprobación nada más. Pero cuando nosotros lo planteamos como algo interno, desde la curiosidad, desde la utilidad, desde la solución, para el estudiante, el rol que cumple ese estudiante con respecto a la participación y a lo significativo del aprendizaje, también es diferente. Entonces, si bien podemos tener nosotros, tener mucha experiencia, poca, mediana experiencia, o nula todavía, por no haberlo implementado, ya te cedo el turno, María Cecilia, dame un segundo, finaliza la idea. Si nosotros lo tenemos la experiencia, nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que proponemos en esta instancia de hacer, de repensar, es cómo fue encarado ese ABP. Si fue encarado desde el paradigma del tema, del contenido que quería desarrollar nada más, o de verdad fue encarado desde esta posición, desde esta mirada del problema. Porque mirarlo desde el problema también nos permite que la pregunta sea ¿para qué me sirve? ¿Para qué va a funcionar? ¿Por qué necesito que esto funcione? ¿Cómo voy a hacer que esto funcione? ¿Qué herramientas, qué estrategia, qué recurso, qué personaje, qué comunidad, qué organización me va a apoyar para que esto sí funcione, para que esto se realice, ¿no? Y plantearlo desde el contenido es la pregunta, lo que proponemos acá o lo que estamos planteando acá, es ¿qué es esto? Bueno, tengo el problema del agua, de los recursos del agua, el problema es algo que tiene solución,
sí, no, preguntas abiertas o cerradas. Bueno, ¿qué proponemos? Tal actividad. El problema del reciclaje es una pregunta abierta, cerrada, lo podemos solucionar si hagamos una actividad que sea, como nos proponía o nos contaba recién Vanessa, lo estamos tomando solamente a modo de ejemplo, bueno, hagamos la elaboración de macetas, ¿no? Y ocupemos el recurso de las botellas, que hay mucho plástico. Bueno, ¿qué es el problema y qué hago para solucionarlo? Pero no hago preguntas que sean preguntas disparadoras, preguntas que hagan trabajar al estudiante como un verdadero protagonista, que tome en sus manos también la posibilidad de la toma de decisiones. Si eso se cumplió, bueno, vamos por buen camino. Si nosotros estamos en un pie en cada uno de estos paradigmas, algo lo planteé desde este punto de vista y otras de las cosas lo planteé desde el otro punto de vista o desde el otro paradigma, bueno, hay algunas de ellas que debemos modificar, que son necesarias modificar para que realmente estemos trabajando con un ABP. Entonces, trabajar los ABP va más allá de solamente el nombre. Sí conozco de qué se trata, es trabajar el aprendizaje basado en proyectos, sí conozco de qué se trata, y tengo que llegar a presentar algo después como una articulación de áreas o desde mi área misma del conocimiento. Otro de los ejemplos que vemos acá es, por ejemplo, el de tecnología, que dice para leer o escribir, y en el caso del tema, y en el caso del paradigma del problema, nos dice herramientas de investigación y de creación. Creo que cambia la mirada y la posición con la cual yo lo voy a encarar o lo voy a enfocar a la aplicación de este proyecto futuro que van a desarrollar mis estudiantes. Y bueno, como tema final, a modo de ejemplo también, por supuesto, esto siempre es algo ilustrativo y a modo de ejemplo, en el paradigma del tema, decir, bueno, aprobar la materia versus, ¿no?, frente a resolver el verdadero desafío y compartir ese producto. Después vamos a hablar de lo que es compartir y de lo que es presentar el producto final del ABP. Eso más adelante, en los encuentros futuros. Pero por ahora, ¿resuelven realmente los estudiantes el problema que fue raíz o hacen una presentación nada más de lo que serían las posibles soluciones? Ahí también nosotros tenemos que marcar una diferencia. Cuando nosotros hablamos de un aprendizaje basado en un problema y en un proyecto, ¿no? Ese problema es factible de tener una solución, porque nosotros podemos, voy a hacer a modo de ejemplo nada más, voy a hacer hincapié con función de lo que nos mencionaron. El problema del reciclaje, nosotros propusimos un posible proyecto para solucionarlo, pero después lo que debemos analizar es si esa solución fue momentánea, fue temporal o fue definitiva. Entonces, al momento de plantear ese problema para después llegar al proyecto, una de las preguntas que deben ser importantes es si va a ser una solución, si va a ser viable de solucionar, realmente va a ser mitigar, atenuar las consecuencias o algunas de las instancias que quizás no esté en nosotros la solución. Por ejemplo, volvamos al problema del agua que nos hacían recién mención en el chat. Quizás la posible solución esté fuera de nuestro alcance. Entonces, si está fuera de nuestro alcance, no es viable para nosotros, para nuestro grupo de estudiantes, una posible solución frente a ese problema, es necesario repensar cuál sería el producto final, cuál sería el proyecto a llevar adelante. Porque si no, no estaríamos solucionando un problema, sino estaríamos quizás solamente brindando algunas posibles herramientas para mitigar lo que es el impacto de ese problema, ya sea en la sociedad, en la comunidad,
en el entorno, en el contexto del barrio, en el aula, en la institución, ¿sí? Vamos, si quieren hacer algunas participaciones en este momento antes de avanzar, estaría muy bueno poderlos escuchar. Si va quedando, espero que sí, por supuesto, si va quedando claro cuáles son las diferencias de conocer y haberlo trabajado a la BP, al concientizarnos si estamos cumpliendo con todos los pasos y podemos o qué podemos modificar de esos pasos, de lo que ya hayamos implementado. Pueden participar en el chat, no sé, también en YouTube si hay participación. Profesora, acá Erika nos da brevemente algo muy significativo, ¿no? No es lo mismo, uno de los puntos centrales es el rol del alumno. Dar un tema, el alumno es pasivo. En cambio, en el problema pasa a ser activo. Y bueno, totalmente muy real, muy conciso, y es lo que pasa, ¿no? Cuando uno les da directamente el tema, es como que no lo dejas que ellos también puedan proponer o muestren un cierto grado de problema por parte de ellos. Muy buena lo de Erika. Y perdón que interrumpa, los intereses, ¿no? Porque lógicamente que los intereses del docente no son los mismos que los intereses de los estudiantes. Lo que a nosotros nos puede parecer significativo como un problema, al estudiante no, y viceversa. Para lo que al estudiante le parece importante y significativo, a nosotros quizás no como docentes. Entonces, el que ellos sean protagonistas y puedan analizar, puedan investigar, indagar dentro de su contexto, plantear posibles hipótesis de problemas, de soluciones y demás, más allá de que no sean importantes para el docente, que no los considere importantes, tienen que tener el valor suficiente de que para el estudiante es importante y para el grupo de pares quizás es importante. Muchas veces como docentes proponemos o queremos proponer proyectos que sean ideales, fantásticos, y que no vamos a decir que no, queremos muy bien en la comunidad educativa o en la institución, pero quedemos bien como docentes y hagamos quedar muy bien a nuestro grupo de estudiantes. Pero quizás para nuestro grupo clase, ese problema o esa propuesta que tiene el docente no es significativo. Y para ellos es mucho más significativo, no sé, la canchita del barrio, la plaza, alguna otra situación que a ellos en su vida cotidiana lo impacta y lo atraviesa de otra manera. Entonces es importante también saber escuchar y saber tener que esa escucha sea asertiva, sea activa y nos permita, valga la rima, ser selectivos también, ¿no? En función de esos contenidos que queremos desarrollar con nuestros estudiantes. Veo que, bueno, hay mucha participación en el chat. El equipo, si puede ir leyendo, Mariel nos fue leyendo algunos. Ya avanzamos con algunas actividades. Julio también hace un aporte, que bueno, lo resumo un poquitito, que con ciertos aspectos curriculares y normalmente queda ahí nomás en las actividades propuestas y listo, que era lo que usted estaba diciendo, en lo que a nosotros, bueno, ponemos esto y está bárbaro. En cambio, si nos enfocamos en las necesidades y problemas reales de los alumnos y acompañamos, fomentamos la curiosidad, las capacidades y habilidades particulares, surgen nuevas miradas y acciones y propuestas interesantes. Real, era justamente lo que usted estaba hablando, bueno, él lo compartía. Claro, muy bien, Julio, muchas gracias. Es real. Muchas veces, sí, chicas, perdón, justo las interrumpí. ¿A nosotros? Sí, a vos. Ah, Ahora como son influencers, las chicas ya no me... no, estábamos viendo las participaciones de YouTube. Sí.
Acá la profesora Jimena nos dice que no es lo mismo dar un tema que plantear un problema. Cuando damos un tema, presentamos contenidos que se va a estudiar, explicamos conceptos, definiciones o teorías. Pero cuando se plantea un problema, presentamos una situación o pregunta que los chicos deben analizar y resolver. A partir de esa situación, los alumnos investigan, piensan y llegan al contenido, y así el aprendizaje es más significativo. Perfecto, perfecto. Entonces, tiene que ver, voy a ir haciendo un pequeño cierre de esta instancia, no porque los aportes que están en el chat no sean importantes, son muy importantes, pero tenemos que ir avanzando un poquito, lo mismo lo vamos a ir retomando. Está muy buena la idea de que todos sabemos de qué hablábamos cuando hablábamos de ABP, pero también es muy bueno reconocer desde nuestra posición docente que la mayoría de las situaciones y la mayoría de las veces, quien elige es el docente. Y no se da la instancia de que sea el estudiante el verdadero protagonista. Entonces, pierde la esencia del ABP, porque la ABP no surge para resolver el problema del docente en las estrategias académicas. El ABP surge para convertirlo al estudiante en protagonista de su aprendizaje. Y esa es la gran diferencia en las implementaciones. Yo como docente puedo proponer, yo puedo decir, no estamos lejos, lo mencionaron ustedes también participando en los chats, no estamos lejos y somos conscientes de que sabemos que debemos cumplir con determinados contenidos dentro de nuestras unidades didácticas, ¿no? De nuestros programas también estipulados, de nuestro diseño curricular que nos marca como contenidos prioritarios de determinada materia. No estamos lejos de esa realidad. Es verdad, lo tenemos que hacer. Entonces es necesario proponer, pero no proponer el ABP en sí mismo, no proponer toda la propuesta ya ejecutada y no permitirle al estudiante la posibilidad de la elección. Y claro que esto tiene que ver, no nos alejamos tampoco de esa realidad, que tiene que ver con la edad de los estudiantes. No es lo mismo trabajar con nivel inicial, en donde ellos tienen claramente por su edad cronológica y biológica, también de maduración y demás, tienen ciertas limitaciones para poder elegir, con un estudiante de primer grado, con uno de séptimo, con un estudiante de primer año de secundaria, con uno de quinto. Es decir, estamos tomando los dos extremos de cada uno de los niveles que estamos hoy presentes. Pero sí es necesario darle el espacio al estudiante para convertirse en el protagonista. Yo le puedo llegar a proponer el tema, ver si es de interés, pero después necesito escuchar a los estudiantes como docentes para saber si esos temas son de interés de ellos y de qué manera lo van a poder trabajar. Bueno, y ahí es donde llegamos al desafío del día de hoy, que es donde queríamos, porque ahora vamos a trabajar. A ver, en el chat, en este momento, hay 100 participantes, ¿verdad? 100 participantes. En el Meet, me dicen ustedes, Rita, Alicia, que están en YouTube, ¿cuántos participantes? Promedio, más o menos. Va a ser un muro muy interesante el del día de hoy. Yo, para los que no cursaron anteriormente, trato de meter, ¿cuántos? Más o menos 100, profe. Unos 100 más. Bien. Sabemos que los números van cambiando de momento a momento. En este momento salieron todos de la sala. Desaparecieron los cursantes. Por lo tanto, son aproximadamente unas 200 opiniones. Calculamos que muchas con coincidencia y muchas diferentes, ¿verdad? Bueno, vamos al desafío del día de hoy. Va a estar impresionante este paro.
Cuando hablábamos al inicio de la jornada del día de hoy, ¿cuáles son las instancias para tomar, por ejemplo, la asistencia? Una de las instancias de asistencia de hoy es la participación del padre, la resolución de ese muro, de este desafío. El desafío es que elijan un tema tradicional. Acá están a modo de sugerencia. Elijan un tema tradicional de la lista anterior y transfórmenlo en una pregunta guía. ¿Cómo una pregunta guía? Esa pregunta tiene que tener algunos requisitos. Debe ser abierta, no se responde con un dato. Parece un enigma, ¿no? Debe ser situada, tiene que tener un vínculo con la realidad o con la comunidad. Y debe requerir una investigación. Tiene estos 3 requisitos: abierta, situada y que sea investigativa. ¿Sí? Una pregunta. Ustedes van a elegir el tema, el que mejor le parezca, o bien un tema propio del área de desarrollo en el cual ustedes se desempeñan. Por ejemplo, acá tenemos, para los profes que son de ciencias sociales, Revolución de Mayo. A modo de ejemplo, ¿cuál sería el problema? El tema, si lo vemos desde el paradigma del tema, hablamos de la Revolución de Mayo. ¿Qué sucede cuando hablamos de la Revolución de Mayo? Damos hechos históricos. Si estamos en primaria, decimos, bueno, el primer gobierno patrio surgió en la semana de mayo, se reunieron fulano, sultano, mengano, nombramos a todos nuestros próceres, los que participaron, que estaba el cabildo, que llovía, que no llovía, hacen unos hermosos collages con papel glacé de los paraguas pegaditos con brillantina, pero seguimos hablando de un tema, estamos dando hechos históricos. ¿Qué presentamos o qué proponemos? Que lo veamos desde el problema. Por ejemplo, ¿qué derechos desde 1810 seguimos defendiendo el día de hoy, por ejemplo, en nuestro barrio, y cuáles nos faltarían conseguir o ganar? Fíjense en cómo cambia un tema. Esto lo podemos implementar tranquilamente en nivel primario y en nivel secundario. Los pequeñitos de nivel inicial no sería un tema que podríamos implementar, pero pueden elegir otra de las temáticas, o como les dije, algunas que ustedes elijan y quieran desarrollar. Pero le estamos dando un ejemplo de qué sería. Parece que algunos de ustedes, vamos a decirlo coloquialmente, me está sacando el cuero porque me pica mucho la oreja. Veamos otra. No, hoy me estoy portando bien, ¿vieron todos? Estoy seria, bien formal, no estoy, porque me dio un poco de vergüenza, me voy a confesar, me dio un poco de vergüenza. Estuve haciendo inscripciones presenciales, ¿no? En estos días en General Güemes en particular. Saludo grande a toda la comunidad del departamento de General Güemes. Y yo dije, hice una pregunta, ¿no? Dije, ya me conocen, ¿no? Sí, me dijeron las profes, estoy muy contenta. Y yo dije, entonces ya saben lo loca que soy. Sí, profe, ya sabemos lo loca que sos. Y me quedé grave, porque yo pensé que iba a decir, ya saben lo loca que soy, y las profes me iban a decir, no, profe, usted no es ninguna loca. ¿Cómo? ¿Por qué no? Nadie contradice. Claro, y me dieron la razón, me sentí más loca de lo que de costumbre, y dije, no, debe ser que me estoy portando mal, que soy demasiado informal, entonces, bueno, hoy lo vamos a tratar de hacer un poquito más formal. No, mentira, no puedo con mi genio. Pero como hoy recién me están conociendo muchos profes, que vayan de a poco. No es la idea que se asusten el primer día. Volvamos a la consigna. Acá hay otro ejemplo, verbo y la comunicación. ¿Qué hacemos cuando nosotros damos verbos? ¿Cómo vimos nosotros los verbos en primaria? A ver, hay muchas profesoras de lengua de nivel secundario, pero hay muchas maestras de nivel primario. ¿Qué hacen cuando dan verbo en nivel primario? Por ejemplo, o cómo lo aprendimos todos. Y no me digan infinitivo.
Amar, comer, dormir. Verbos terminados en ar. A ver, presente. Yo amo, tú amas, él ama. Y empezamos a repetir como nos pasó también con matemáticas. Empezamos a repetir las tablas, 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2, bueno, todo por 2. La tabla del 2 la sabemos toda, esa no falla, porque después me salen los que ustedes hablan de matemáticas y yo no los entiendo. Esa la sabemos todos porque los repetimos memorísticamente, ¿no? Como loritos, y quizás no hicimos, ¿no? Un aprendizaje significativo, sino hicimos un aprendizaje obligado memorísticamente, y por eso no lo olvidamos mucho de nosotros. Pero si el día de hoy a más de uno le preguntan qué pueden definir de un verbo, cuáles serían los tiempos, no sé si todos sabrían responderlo, ¿verdad? ¿Podéis identificarlo? Sí, identifico cuál es el verbo, pero no sé si puedo responder un concepto, si puedo explayarme más de lo que aprendí memorísticamente, repitiendo, ¿no? Lo mismo pasa con los algoritmos matemáticos, los repetimos hasta el cansancio, y después pasamos a la calculadora, y después pasamos, no sé, a la computadora, y ahora estamos con la inteligencia artificial. Entonces, la evolución o la involución en algunos contenidos hacen que no hayan sido lo significativo que tendrían que haber desarrollado en este momento. Entonces, a modo de ejemplo, ¿qué es el verbo, la comunicación? Y a modo de problema, ¿cómo creemos o cómo crearíamos una campaña de radio para concientizar sobre el cuidado del agua en nuestro pueblo? Nosotros decimos, ¿y dónde está el verbo ahí? Y bueno, pero una campaña de radio, ¿qué tendría? Tendría primero la comunicación, qué es lo que quiero comunicar, cómo lo voy a expresar. Por supuesto que va a tener la elaboración de un texto, mínimo el texto. Pueden ser frases, pueden ser tips, pueden ser consejos, pueden ser podas, fortalezas y debilidades que tenemos en el pueblo para la concientización o la utilización del agua. Hoy hicimos algunas referencias, ¿no? Justamente con el tema de agua, reciclado y demás. Entonces, ¿cuál es la actividad que van a desarrollar? Vamos a tener, van a ser 11:20, unos 10 minutitos hasta las 11:30. Vamos a hacer una pequeña pausa activa en este momento para que ustedes puedan trabajar en el Padre. Recuerden que se pasó el enlace ya al chat, ahora lo vamos a repetir, al enlace del chat, por favor, las chicas y los muchachos, si son tan amables, por ahí anda don Maxi que nos estaba pasando los chats, Rita, Natalia, Joana, repitan el enlace del Padre, van a abrir, van a llenar un muro dentro de estas actividades que estamos desarrollando, van a elegir un tema, un contenido dentro del área específica en la cual ustedes se desempeñan, y van a proponer un problema con respecto a ese tema. Cortito, rápido, como los ejemplos que están acá. Bueno, a ver, fotosíntesis. Yo tengo que dar fotosíntesis. Y no lo voy a dar al concepto de fotosíntesis como un tema, solamente como un contenido. ¿Qué les parece si como problema planteo la elaboración de una huerta colgante en la ventana de mi aula, donde los estudiantes vean el proceso en vivo y en directo de la fotosíntesis en el pasar de los días? Y cómo con la ayuda del sol, del agua, o la falta del sol, del agua, de la luz, esa planta progresa, se seca, se pierde. En fin, el estudiante puede analizar. ¿Me explico? ¿Quedó clara la consigna? Voy a elegir un tema, es cortito, vamos al hueso hoy. Es una práctica de metacognición muy cortita que vamos a hacer. Creo que va a ser rápida, por eso son 10 minutitos, no necesito pensarlo mucho. Un tema,
específico del área donde me desarrollo, del nivel donde me desarrollo, y lo pueden expresar si quieren de esta forma. Antes, el tema, y lo ponen al tema. Después, el paradigma del problema y cómo lo analizarían como un problema a ese tema. ¿Qué proponen? ¿Sí? Sí les pido, para tener en cuenta, que no sean anónimas las participaciones en el Paddle. Editen el Paddle y pónganle sus nombres. Miren, yo voy a salir de la presentación y les voy a mostrar, denme un segundo, vamos a ir, ahí salí, vamos a ver esto. Voy a presentarles acá lo que son las diapositivas. Y en la presentación, fíjense, ahí están todas las diapositivas que ustedes fueron viendo, ¿sí? Son muros. Esta pequeña explicación es para los que nunca trabajaron con un padre. Es una presentación nada más. Es un muro. Yo en este muro, ustedes van a poder entrar y escribir, pueden editar. Fíjense en que acá arriba dice Mirta Rabasa, está mi nombre. Si ustedes no lo pueden poner acá arriba, no hay ningún problema. Lo pueden abrir a los 3 puntitos después, o sea, le dan publicar, les va a quedar en anónimo, pero abren los 3 puntitos, acá, abren los 3 puntitos y le permite cambiar. Y si ustedes se acercan por acá, bueno, yo ahora como estoy compartiendo no se activa la edición. Dice que pueden editar y pueden ponerle ahí el nombre. Tienen también la opción que cuando empiecen a escribir, por ejemplo acá, que dice el surgimiento y fundamentos del aprendizaje basado en problemas, ahí también pueden escribir sus nombres. El asunto es que en algún lugar del muro esté su nombre. Recuerden que va a ser la forma de registrar la asistencia del día de hoy, también la participación en las actividades. Bueno, tenemos Sony 23, en promedio una participación en la lectura a las 11:30, ¿les parece? Son entre 7 y 10 minutitos tenemos para trabajar en el Paddle. Yo voy a silenciar mi micrófono, quiero beber algo de agua. Nos volvemos a encontrar en unos minutos. No se retiren de la sala del Meet, porque recuerden que después va a ser difícil el acceso. No salgan de la sala, se puede abrir, simultáneamente el Meet con el Paddle. Van a ir a otra pantalla nada más, en otra ventana, y nos encontramos a las 11:30.
Qué linda participación, cómo van completando. Muy bien, ya vamos a ir en un minutito. Vamos a regresar al aula. Chicos, vuelvan del recreo. Vayan ingresando. Muy importante lo que les recuerda la profe Joana. Traten de que no figure como anónimos. Si no le pueden cambiar arriba, no lo pueden editar arriba, no importa. Dentro del contenido le ponen el nombre. Porque es muy importante que quede registrado de quién es la participación. Bueno, son 11:30. Vamos regresando a la sala del Meet para los que ya finalizaron su participación en el chat. Recuerden, los profes que están desde YouTube también tienen que ir llenando el Padlet. Cada uno lo va a ir haciendo, por supuesto, en la medida que la conectividad se lo permita. No es necesario que en este momento envíen el paso diciendo no tengo señal, no puedo abrir. No hay problema, profe. Lo que lo puedan hacer, lo realizan ahora. Los que por problemas de conectividad o de señal o de dispositivo, porque quizás en el celular no pueden escribir, no hay ningún problema, lo completan después. Recuerden, sí, por favor, completarlo, porque es importante que quede la participación. Pero también esto, ¿no? Colaborativo. Creo que muchos de ustedes ya lo conocen, es bastante común, es una aplicación muy sencilla de trabajar, muy intuitiva, no tiene alta complejidad, no requiere de mucha ni datos, ¿no? Que muchas veces nos sucede. Por ejemplo, cuando trabajamos con Canva, muchos docentes lo trabajan, lo manejan, está muy bueno. Quizás es mucho más complejo, no más complejo, más completo, sería la aclaración, más completo para trabajarlo. Canva, no sé, hay muchas nuevas, ¿verdad? Pero requieren como de una conectividad bastante fuerte porque no alcanza a guardar algunos cambios o no se puede visualizar si no se tiene reactivo. Bueno, algunos, bueno, Julia, no hay problema, te puedo explicar, cuando finalice el encuentro sincrónico no hay inconveniente, te hago un acompañamiento para que puedas ingresar al Padlet. Ahora lo puedo mencionar rápidamente, es un enlace que ustedes hacen clic en el enlace, ya directamente pasan a la página del Padlet. Si tienen la posibilidad y quieren ingresar con su cuenta de Gmail, de Google, se lo permite y ya queda registrado directamente el nombre de la cuenta. Si no pueden hacerlo pueden ingresar de manera anónima
pero sí les recomendamos que cuando hagan su participación en el muro, que encuentran un signo más, una ventanita con un signo más, ya pueden empezar a escribir en el muro y participan en la actividad. Si no pueden editar ahí su nombre, en el caso hayan ingresado de manera anónima, lo pueden hacer dentro del texto que escriban, ponen su nombre. Dentro de todo es bastante sencillo de ejecutar. Bueno, si ya volvieron a la sala, vamos a ir así viendo algunas de las participaciones, leyendo. Ahí sí, Rita, Alicia, Maxi, Joana. Vamos a ir, ahí la vamos a dejar un momento descansar a Mariel, que nos hizo la presentación hoy con el chat, y lo mismo podés también hacer lectura, elegir algunas, porque son muchas, como fueron viendo, son muchísimas las participaciones, fantásticas las ideas. Este muro colaborativo nos permite justamente enriquecernos con esta transmisión de la comunidad del aprendizaje, esta transmisión de ideas, de recursos, nos permite enriquecer nuestras prácticas. Así que los felicito a todos por su participación y muchas gracias porque nos ayudan en el crecimiento de todos los sectores. Cuando ustedes dispongan, chicas. Bien, aquí la profe Rocío plantea una problemática actual, ¿no? La que estamos sufriendo en gran parte de la provincia. Dice, antes tema las inundaciones, después una pregunta guía, dice, ¿cómo afectan las inundaciones en la comunidad de La Merced? Ahí lo que faltaría a la profe sería, bueno, qué soluciones encontrarían con los estudiantes, ¿no? Faltaría ver esa parte final. Muy bien, muy bien. Recuerden que este es un primer ejercicio y muy rápido, es real, es muy rápido, hicimos, pero la idea es que este primer ejercicio nos permita a nosotros también desarrollar esa curiosidad de ver cómo podíamos solucionar la problemática que estamos presentando. Para los profes que no pudieron ingresar al Padlet, tienen la posibilidad de hacerlo después, no hay ningún problema. Después ya están completando sus muros. ¿Algunas lecturas más? Acá hay una importante también, profesora. Bueno, todas son importantes, uno no sabe cuál va a elegir porque están muy lindos los temas. Violencia en la escuela, pregunta y problema, ¿qué podemos hacer para modificar las normas de convivencia del colegio que nos permitan identificar y erradicar las conductas violentas antes de que escalen? Bueno, ahí ya después cada profesor verá cómo lo maneja, pero bueno, un lindo tema para proponerle a los chicos. Una linda idea y una idea transversal, ¿no? Y que, como dice Mariel, para proponerle a los chicos, ¿por qué no que las soluciones surjan desde los estudiantes como protagonistas? ¿Qué es lo que en la mirada de ellos, cuál es la propuesta que ellos plantean? Y nosotros como docentes acompañar, moldear, modificar esas posibles propuestas. Porque es lógico también que dentro de la mirada del estudiante, por ahí algunas cosas no son realizables tal cual ellos la quieren hacer. Para eso estamos nosotros como docentes, para guiarlos a tomar las decisiones correctas, adecuadas, ese pensamiento crítico, de verdad poder realizar eso, lo vas a poder implementar de esa manera. Entonces, los cuestionamos a ellos mismos para permitirles también hipotetizar mejor lo que están proponiendo. Pero es muy bueno escuchar la posición, la mirada, y por qué no, la afectación que ellos tienen con ciertas situaciones que atraviesan cotidianamente, ¿no? Entonces,
está el problema, está el tema, está el problema. Bueno, escuchar cuáles son las posibles soluciones por parte de los estudiantes. O abordaje. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? Qué linda participación. Estoy leyendo. No puedo leer a todas. Profe, acá en el Padlet, la profesora Cintia Esther Gareca, dentro de la materia de Historia, tercer año, nos dice que ella propondría el tema Revolución de Mayo y proceso independentista. La pregunta guía sería, ¿por qué después de 200 años seguimos debatiendo sobre el federalismo y cómo impacta esa grieta histórica en la distribución de recursos de nuestra provincia hoy? Perfecto. Bastante interesante. Acá charlábamos con la profesora Alicia, desde la matemática, cómo podríamos trabajar también, por ejemplo, con el área de historia, ¿no? Analizando números, tablas, Tal cual. datos oficiales. ¿Cómo se puede plantear esa línea histórica, ¿verdad? Sí. Si en un gráfico de tablas, por ejemplo, o si tuvo crecimiento, decrecimiento, si seguimos en las mismas condiciones de hace 200 años atrás, ¿no? Sí. Si el avance fue una evolución o una involución, si esta reforma laboral que estamos atravesando hoy en día son derechos ganados o derechos perdidos, ¿no? Que tienen que ver con esa revolución. Tantos temas que podemos abordar desde ese aspecto, desde el aspecto ético también, ¿por qué no? Desde la ética, trabajar con estos datos históricos, que es necesario conocer, por supuesto, nuestro pasado, para ser realistas en el presente, y decidan dibujar nuestro futuro. Pero bueno, acordemos que con el diario del lunes está medio difícil. Eugenia nos levanta la mano, sí, abrí tu micrófono, por favor. Capaz que apretó sin querer, profe. Quizás parece que... Acá, profe, dice Carlos Santillán, tema ciudadanía, dice una plaza pública se acumula basura y que algunos juegos están rotos. La pregunta guía sería, ¿de qué manera los vecinos del barrio y del municipio podrían participar y organizarse para recuperar y cuidar la plaza como un espacio público de convivencia ciudadana? Justamente esta pregunta, ayer me comentaban que había salido en una noticia, un hecho similar, y entre los vecinos y los estudiantes del barrio recuperaron una calecita. ¿Y cómo la recuperaron? Cobrando un aporte mínimo por una vuelta o 2 vueltas, y la dejaron impecable. O sea que podría ser una posible solución. Perfecto, perfecto. Fíjense en cómo de a poquito no solamente estamos revolucionando el planteo de este contenido, de este tema, de esta situación que creemos es problemática, ¿no? Y lo convertimos en esta pregunta guía, ¿no? La primera, podrá tener modificaciones, podrá tener una mejora posible después. Ya van a ir viendo la evolución en el transcurso del curso también, cómo se puede mejorar esta pregunta. Pero cómo una pregunta puede disparar un montón de aristas y de posibilidades, no solamente de relacionarlas con otras áreas de contenido, sino de relacionarlos con otros contenidos propios, ¿no? De la problemática. Lo vi, lo miré, lo pensé desde el punto de vista de la recuperación de una plaza, y terminamos trabajando con la contención de los niños de la infancia, del lugar, de los recuerdos, no sé, la mención que hacía recién la profe Alicia con respecto a una calecita, algo emotivo, seguramente para muchos adultos del lugar, que también se trabajan emociones, lo sociocomunitario, lo socioeducativo,
¿Por qué no la política bien vista? No la política partidaria, sino la política de acciones comunitarias, ¿no? Acordemos que nosotros en educación, todo acto de educación, decía, ¿no? Un gran pensador es un acto político. Bueno, implementar también una pregunta, un desafío, un posible problema, un proyecto, una posible solución, también tiene que ser un acto político. ¿Por qué político? Político desde el punto de vista de que seguramente van a haber acciones de interacción con otros miembros de la comunidad, con otros organismos, con la misma institución, para poder lograr el propósito o la finalidad que tiene ese objetivo. Fíjense que mucho de lo que se está planteando tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Con solución de problemas de reciclaje, de recuperación de espacios públicos, y muchos otros con, por lo menos lo que estoy leyendo hasta el momento, que están interesantísimos, y me encanta cómo se lo está planteando, tienen que ver con cuestionamientos quizás éticos o personales, pero que tienen un posicionamiento también político. Pero, repito, político no desde lo partidario, no estamos tomando partido por ninguna circunstancia, sino político desde las posibles soluciones y desde el análisis. Por ejemplo, la propuesta de la profe con respecto a lo que sucede en estos 200 años de historia de la Revolución de Mayo, nos hace pensar si tuvimos algún cambio, si haber peleado tanto por una revolución, por una independencia, y seguimos totalmente atados a capitales extranjeros, a decisiones de otros dominios. Entonces también nos hace pensar si no estamos frente, no sé, a un sistema de colonización distinto nada más. ¿Por qué pensar políticamente? Recuperar una plaza de un barrio, porque sabemos que hay responsabilidades gubernamentales, ¿no? Estatales, no importa el municipio, provincia, lo que fuera, nación, que deberían hacerse cargo de los espacios públicos, pero vemos en la realidad que no sucede. Entonces, comunitariamente o educativamente, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Entonces, pensar políticamente no es pensar en lo partidario, es pensar también en posibles soluciones. Entonces, cuando yo planteo una pregunta guía y propongo la solución a un problema, también debo tener en cuenta que hay una dimensión política que quizás inclusive sea institucional, porque para poder llevar adelante esta idea de proyecto futuro, ahora estamos en la pregunta, pero futuro estamos planteando la idea de un proyecto, tengamos que atravesar algunas instancias institucionales, ¿no? Entonces, está muy bueno, fíjense, de lo que veo acá, sí, en este momento, tal cual está la pantalla, hay propuestas de instrumentos folclóricos, de seguridad vial, tantas. Profesora, perdón, ¿puedo leer una que es lo que hoy se está viendo justamente también? Jorge Copa nos dice: la salud y la actividad física, problema. ¿Cómo evitaríamos el sedentarismo? ¿Existe más sedentarismo en los últimos años de la secundaria? ¿Se puede evitar la falta de actividad con actividades en el aula, recreo, momentos libres? Y está muy buena porque la verdad que desde el secundario ya se ve demasiado cansancio, fatiga. Yo creo que el hecho de un celular, el hecho de estar todo el día tirados sin agarrar un libro, sin hacer ejercicio, ¿no? La verdad que se los ve muy sedentarios a los chicos, o sea, desganados continuamente. Claro, totalmente. Es una problemática que nos atraviesa, y yo me atrevería a decir que no sé si desde el nivel secundario solamente, ¿no? Sí, desde el primario, ¿verdad? Yo creo que mando algunas situaciones que al menos serían una alerta. No sé si ya el síntoma con características, pero creo que ya podría ser una alerta en muchos docentes y padres
tutores de que los estudiantes están atravesando por un sentido de desmotivación. Entonces, qué importante que las actividades que se puedan proponer sean también, ¿no? Que ese protagonista de ese aprendizaje, protagonista de esas posibles soluciones después, sino que sean intereses que permitan a ellos cambiar su motivación y su energía con respecto no solamente al estudio, sino a su vida cotidiana. Qué lindo, qué importante. Muy bueno. Más rápido que ves, no. Entonces, rápido. bueno, Tengo el micrófono prendido. ¿cómo seguimos con esta dinámica? Para lo que es la clase del día de hoy, ya vamos haciendo un pequeño cierre en función a el lineamiento y el camino por el cual vamos a ir cursando. Vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que es el cursado y la plataforma. No se espanten, no se alteren. Sabemos que dentro del contexto de estos cambios de normativa de la provincia, a fin de año con respecto al tema de capacitaciones y de certificaciones apócrifas, se dieron mayores controles, lo que me parece muy bien, pero lamentablemente llevaron más tiempo del que estaba previsto. Por ese motivo, es de público conocimiento, lo saben todos los que se encuentran en este momento cursando, demoró más de lo normal también las autorizaciones. Eso hizo que la autorización se atrase, la inscripción formal se atrase, la carga de los usuarios en plataforma, por consiguiente, también se atrasó, y muchos de ustedes recién están pudiendo concretar sus inscripciones. Estamos totalmente a tiempo, podemos llegar a decir, como ustedes habrán podido apreciar, y en la docencia lo sabemos, esta es una instancia, si bien vimos contenidos, y me parece que, por supuesto, es mi mirada y es mi perspectiva, de creer que fueron muy interesantes lo del trabajo de hoy, también es necesario, y lo conversamos al inicio de la jornada, un diagnóstico para saber dónde estamos con el grupo de cursantes de docentes. Si son docentes que ya tienen experiencia en el ABP y de qué manera estos contenidos se van a poder profundizar, o son cursantes que por primera vez van a proponer un proyecto ABP o van a iniciar el armado de uno posible a ejecutar o de un posible proyecto a llevar adelante en sus futuras prácticas docentes. Por lo tanto, sin nervios ni estrés, estamos totalmente a tiempo para aquellos que en este momento están viendo el encuentro sincrónico y les falta continuar todavía con su proceso de inscripción y demás, lo vemos ahora después del encuentro. Una vez que tengan todos el ingreso a plataforma, la plataforma tiene, no voy a salir de la presentación porque tengo que salir de pantalla para poder hacer el ingreso puntual desde mi plataforma, pero van a tener en el grupo de cursado todo el paso a paso del ingreso. Tienen la posibilidad de hacernos las consultas de usuario y contraseña si tienen algún inconveniente. Con mucha dedicación durante el fin de semana vamos a ir poniéndonos al día. Cuando ustedes ingresen a plataforma, la primera actividad que tienen es una actividad en el foro de presentación. ¿Cuál es la idea? Conocernos. Conocernos hoy, conocieron a parte del equipo, me conocieron a mí para los que no habían trabajado anteriormente. Como están viendo, me estoy portando bien, estoy bastante seria el día de hoy, poco inusual, pero bueno, vamos a tratar de llevar un perfil para que después mis profes no me digan que soy, no reafirmen lo que yo pregunté, que soy loca,
Así que voy a tratar de tener un perfil más profesional, les prometo. No sé si les voy a cumplir, pero por lo menos se los prometo. Voy a intentar cumplirlo. Cuando estén en plataforma, tienen secciones donde van a tener el material de estudio, tienen sección donde van a tener los enlaces para pasar a los enlaces en vivo de YouTube y poder ver el encuentro sincrónico las veces que a ustedes les haga falta, o si por algún problema no lo pudieron ver el día de hoy, o se cortó, tuvieron que salir, en fin, cada uno tiene su situación. A medida que las fechas van avanzando en el cursado, se van abriendo actividades, tanto en foros como en trabajos prácticos. Les voy a sacar un poco de estrés. Sabemos que la docencia tiene vorágines que nos hacen correr de un lugar al otro o con poco horario para poder desarrollar. Las actividades son actividades mínimas, rápidas. Fíjense lo enriquecido del trabajo del día de hoy, lo importante de su participación, y nos llevó 7 minutos, de 7 a 10 minutos, lograr este resultado que ustedes compartieron colaborativamente con sus colegas y con el equipo de la Fundación. Las actividades en plataforma son actividades que están previstas, no sé si con la misma rapidez, pero con el sentido que sean profundas, sean significativas para ustedes, pero que no le demanden mucho tiempo para poderlas ejecutar. Y van a ser progresivas y paulativas, no van a tener todo en el mismo momento para tener que resolver. Entonces, si el cursado va en tiempo y forma, tranquilamente lo pueden ejecutar. Y tienen como trabajo final del cursado, por supuesto, un proyecto ABP para realizar o proponer. La idea en una secuencia didáctica, proponer en el sentido de una actividad como ABP para llevar al aula, ya sea de manera interdisciplinaria o de manera disciplinar. Yo lo voy a ejecutar dentro de mi propia disciplina de desempeño. Eso es, en síntesis, lo que va a ser la cursada de esta capacitación. Es muy importante su participación en el grupo del cursado, es muy importante que se encuentren ahí, porque los temas más importantes que vamos a tratar, por ejemplo, los encuentros sincrónicos, avisar si se abrió algún tipo de actividad o hay algún cambio, y posteriormente informar fechas, actividades y certificaciones al momento de finalizar. Es muy importante que los trabajos sean subidos a las plataformas, que se evidencien su participación en el cursado. Les recuerdo que las capacitaciones en general en la provincia de Salta, con lo que sucedió a fin de año, pero también, repito, para quienes ya cursaron con nosotros, lo repito siempre, las capacitaciones tienen que ser reales y concretas, y nosotros nos caracterizamos por la lucha de eso, de que las reales y concretas. Creemos que significa que la gente se profesionaliza. Que esto no sea un intercambio comercial, me inscribí y después recibo un certificado. Que esto sea algo que impacte en sus prácticas para que pueda llegar a los destinatarios finales. Sé que soy repetitiva con este pensamiento, con esta lógica, se las transmito al equipo capacitador, se las transmito a ustedes para que quede el espíritu que tenemos como formadores, en este caso de un grupo de colegas que nos acompañan y nos eligen para capacitarse. Por lo tanto, la presentación de los trabajos, si bien los foros son optativos, es importante porque son parte del ejercicio de esta capacitación. Para que sea productivo, es importante que se vayan haciendo todos los pasos. Pero cada uno decide de qué manera lo va a adoptar o no. Los trabajos prácticos también son optativos, pero es importante que los vayan resolviendo parte a parte y paso a paso, porque cada uno de ellos es una parte, es un pedacito del trabajo final.
Por lo tanto, si lo hacen en tiempo y forma, progresivamente, su trabajo final ya está siendo elaborado desde ahora, desde el inicio de la cursada. Y no llegamos acá 3 meses, tengo que armar algo desde cero porque no lo hice anteriormente. Creo que está siendo, espero ser clara en estos aspectos. Por lo tanto, paso en limpio. En plataforma van a tener foros, trabajo práctico y el trabajo final. Los foros y los trabajos prácticos son optativos, el trabajo final es obligatorio para la acreditación de la cursada. Por lo que implica que si van haciendo los trabajos prácticos paso a paso, ya van a tener la elaboración del trabajo final al momento de la presentación. Para el día de hoy, que tengan una excelente jornada. Vamos a, un momento, les voy a pedir, no se retiren todavía del Meet. Vamos a cerrar lo que es la grabación, por lo tanto voy a hacer y me voy a despedir de manera formal para cerrar la grabación. Exclusivamente para eso, y les pido se queden unos minutitos más que tengo una excelente noticia para compartir con ustedes y para darles a todos. Un beso grande, muchas gracias por compartir esta capacitación con nosotros. Bienvenido al equipo, a todos los capacitadores nuevos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Bienvenido a la comunidad, todos los docentes que nos eligieron para cursar. Vamos a hacer el cierre de la grabación.